Carlos Riddle presenta el debate, diálogo y análisis son acciones democráticas que debemos ejercer con la verdad. El año de la unidad entre liberales será en 2019. Así lo ha manifestado el ingeniero Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. El excandidato presidencial del partido, Luis Zelaya, ha señalado que en el 2019 será el año de la unidad para esa centenaria institución política. Asimismo, ha indicado que unidad y lealtad será la consigna que utilizarán para fomentar los lazos de hermandad entre los liberales. No obstante, comentó que los procesos por parte del Tribunal Disciplinario van a continuar. Se cumplió el periodo de apelación que algunos quisieron y otros no, y el proceso va a seguir. El dirigente político también se refirió que el 2018 ha sido un año muy difícil para el país, por lo cual duda que la situación logre cambiar para el próximo año. Los problemas van a continuar para el país porque no hay indicios de que va a cambiar. Hay un gobierno que tiene problemas de gobernabilidad. Ha lamentado que el diálogo político fracasara, por lo cual responsabilizó al gobierno y al Partido Nacional porque ellos no quisieron. Luis Zelaya puntualizó que el principal punto focal que afecta al país es la corrupción. Pues bien, nuestro invitado hoy es el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, don Carlos, siempre un gusto. Feliz Navidad, Gracias. Feliz Navidad al pueblo hondureño y a todo el auditorio de HRN. Siempre un gusto estar aquí despidiendo el año. Se nos fue 2018. Claro. Un año difícil para el país. Con usted cierro esta etapa de este año. Bueno, cerró con broche de oro, entonces. Creo que sí. Qué bien, siempre bienvenido. No, muchísimas gracias, don Carlos. Sabe el aprecio que le tengo. Bueno, augurios para los liberales, encontraremos entendimiento y unidad ya en el partido, ingeniero. Yo espero eso, ese es el clamor del liberalismo a nivel nacional. Lo he escuchado, tuvimos una reunión en Ciguatepec hace un par de semanas, bastante buena, con mucho entusiasmo, mucha expectativa de liberalismo, y la consigna es unidad con lealtad, unidad bajo los principios y doctrina y respeto a los estatutos, y sobre esa consigna de unidad con lealtad vamos a trabajar el 2019. ¿Asistieron a esa reunión los miembros que de alguna manera le han hecho señalamientos a usted? O sea, fue una reunión en general, asistieron diputados, algunos alcaldes, dirigentes, el liberalismo en general, fue una invitación abierta. Obviamente, como todo, o sea, el liberalismo tendrá que enfrentar sus propias dudas, sus propios desafíos, pero con optimismo. Si algo pude captar en esa reunión de Ciguatepeque es que había optimismo, había entusiasmo, y eso es bueno. Y claro, la consigna de la unidad, ¿no? Qué interesante. ¿Por qué ese término de lealtad? Eso es algo que no ha existido en estos últimos meses en el partido. No, porque se han alejado, algunos miembros del partido se han alejado de los principios y la doctrina del partido. Y hay que regresar a ella porque esa es la esencia del liberalismo, y sobre eso habrá unidad, siempre y cuando cumplamos todos los que somos miembros de un partido político, ¿no? Con sus principios, con sus estatutos, con sus reglamentos. ¿Tiene un precio para usted esa unidad? No lo veo, sí, que mucha gente me pregunta eso, si me beneficia a mí o si no, es un precio. No, es lo que hay que hacer, porque es lo correcto, es lo que procede. Al contrario, en política, si algo he aprendido es que hacer lo correcto a veces le genera muchos adversarios a uno, ¿no? Cuesta mucho, pero hay que hacer lo correcto. O sea, uno no puede medir el costo, el precio, como lo quieras ver,
para jugar si debes o no debes hacer lo correcto. Hay que hacer lo correcto. ¿Tendrá implicancias? Claro que sí, pero las tienes que asumir. ¿Qué acercamiento ha habido con estos diputados? 17 diputados son. Ese es el proceso disciplinario, ese es el proceso que se da. ¿Se ha dialogado con ellos? Sí, han habido diálogos entre los mismos diputados y el proceso sigue, se cumplió el plazo que determinaba para la apelación, algunos lo hicieron en legal y debida forma, otros no, y bueno, el proceso va a seguir, ese es un tema que sigue y que va a terminar de acuerdo a lo que establecen los propios reglamentos. Bueno, unidad y lealtad, eso significa que en el próximo proceso los liberales irán fortalecidos, seguros a un gane. Yo creo que la oposición debe unirse. La oposición debe unirse y el Partido Liberal, hoy ya definido como un partido de oposición, no en maridaje con el Partido Nacional, obviamente se va a identificar en ese bloque de oposición verdadero en el país. Si bien es cierto, el 2018 ha sido un año muy, muy difícil, el 2019 lo será igual o más difícil que este año. Pero alberga una esperanza, y esa esperanza es que la oposición verdadera se está uniendo. Qué bien. Ese maridaje que usted menciona, ¿cuánto daño le ha hecho a esta institución? Mucho. Desde que se hizo ese famoso pacto de gobernabilidad que entregó el Congreso, la Corte Suprema, al Partido Nacional, y que derivó en esa reelección ilegal de Juan Hernández, obviamente le pasó una factura enorme, no solo al Partido Liberal, al país, ¿no? Porque le hizo mucho daño. ¿Cuánto le ha costado a usted mantener esta situación dentro del partido como presidente del Consejo Central y ante estos señalamientos duros, crueles? No, de todo, don Carlos, pero reitero, no es un tema personal, o sea, me han atacado de muchas formas, de una forma hasta con bajeza, ¿no? Pero el prestigio de una persona, en este caso el mío, no vale lo que vale un partido, no vale lo que vale el país, no se puede comparar. Entonces es un costo que yo debo asumir, ¿no? Pero reitero, estamos claros que estamos por la ruta correcta, no es la ruta que le gusta a muchos, obviamente, pero es la ruta correcta. Y vamos a asumir las consecuencias y el costo que eso implique, porque estamos conscientes que es lo mejor para el partido y es lo mejor para el país, ¿no? La ruta correcta, de alguna manera usted debe sentir el apoyo de ciertos sectores nacionales e internacionales. Y le pregunto directamente, ¿cómo siente usted la situación de la Embajada Americana en el caso del Partido Liberal, en el caso del Luis Zelaya? Yo digo dos cosas. Primero, la gente, de verdad, o sea, si algo me puedo sentir bien, es que, Carlos, hoy anduve en el supermercado con mi esposa, o sea, yo voy al estadio, yo ando en la calle, ¿okay? Y gracias a Dios, de verdad, yo no recibo mayores críticas ni nada, al contrario, la gente se acerca a mí y me alienta a seguir adelante, me da mensajes de apoyo que yo valoro y le agradezco a la gente. La vez pasada que fui al partido en el estadio, iban saliendo dos altos dirigentes del Partido Nacional y le gritaron de todo, de hijos de P para arriba, con un odio fuerte. Entonces, el sentir de la gente ahí está. Entonces, yo me siento en ese sentido acuerpado. De verdad que tengo mi conciencia tranquila, o sea, y en eso, reitero, hacer lo correcto te da eso. Y yo recibo de la gente, sinceramente, y lo agradezco, gente que no conozco y todo, voy a la farmacia, voy a cualquier lugar, y la gente se acerca muy amable y me da palabras de aliento. Y en cuanto a la comunidad internacional, y en este caso la Embajada Americana, bueno, hay una preocupación por el país, nos las han manifestado. ¿Pero qué dice la Embajada del Luis Zelaya? Habría que preguntarle a la Embajada, habría que preguntarle a la Embajada qué dice Luis Zelaya. ¿No siente usted algún apoyo en el sentido de
No, yo tengo las mejores relaciones y el mayor de los respetos a las autoridades con las que tengo interacción en la Embajada Americana. ¿Esos viajes suyos a Washington? Igual también, igual, todas las personas con las que nos hemos reunido. ¿Por qué los hace? Los hago porque hay que tener dos cosas. Uno, el panorama amplio. Uno debe entender en este bregar que he tenido un poco más de un año en política, cuando tú hablas de la Embajada Americana, a veces la gente cree que es la Avenida La Paz, ¿no? Aquí, ese es el Departamento de Estado, ¿no? Tienes que hablar con congresistas, tienes que hablar con lobistas, tienes que hablar con el Departamento de Estado, obviamente. Tienes que hablar con diferentes actores que son los que conjugan el poder en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, perdón, Carlos, sí hay una verdadera independencia de poderes del Estado, diferente aquí, ¿no? Por eso todos estos casos que se están dando, por ejemplo, el caso de Tony Hernández con una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, ahí el juez va a determinar. Ahí no va a venir un diputado a tratar de incidir o de aquí, mucho menos. El juez los manda a volar, ¿no? Porque hay independencia en los poderes del Estado. ¿Qué percepción hay de estos sectores, esos organismos con los que usted dialoga o platica en los Estados Unidos sobre la situación de nuestro país? Preocupación. Obviamente preocupación. Lo que se viene en los próximos 3 meses va a ser duro para el país. Todos estos casos que se están dando en las cortes federales, ese es un elemento. El otro elemento, todos estos casos de corrupción que se están ventilando con la Maxi y con la UFESIC. Recuérdese que el 2019, el próximo año, en septiembre, termina el convenio de la Maxi. Sí. Entonces, hay fuerzas oscuras en nuestro país que no van a querer que siga la Maxi. Ya lo estamos viviendo en Guatemala con la CICIG. Entonces, esa lucha se va a dar en Honduras el próximo año. Todos estos élites corruptas, políticas, van a querer que no se dé el convenio de la Maxi. ¿Quiénes son los mayores aportantes en la Maxi? La comunidad internacional, particularmente el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ahí vendrán esas fuerzas, esos choques de poder para que la Maxi continúe. ¿Por qué? Si bien es cierto, es una misión de acompañamiento, difícilmente de aquí a septiembre vamos a tener instituciones sólidas que puedan dar continuidad, asegurándonos que realmente se toquen intereses de grupos económicos, de grupos políticos fuertes, ¿no? ¿Qué podremos ver en estos próximos 3 meses? ¿Qué podemos esperar? Yo lo veo desde 3 factores. Carlos. Primero, el tema de la Corte Federal de Nueva York. ¿Sí? Recuérdese que para las primeras semanas de febrero establecieron 6 semanas en el caso de Tony Hernández, ¿no? Si bien es cierto, él se declaró inocente, y aquí abro un paréntesis, todos los involucrados en el caso Cachiros, que es el origen de todo esto, se declaran inocentes al principio. Y cuando la fiscalía viene y muestra sus pruebas, ahí cambian y pasan y se declaran culpables. Recientemente el caso de Freddy Nájera, ¿no? Entonces, no es de extrañar que en este caso Tony Hernández se ha declarado inocente. Todos lo han hecho. Aparte del caso de Tony Hernández. Pero lo que le digo, entonces, en las primeras semanas de febrero, como se dieron 6 semanas, ¿okay? La fiscalía va a mostrar las pruebas que tiene. Ahí va a salir todo. ¿Las pruebas de qué? ¿De corrupción? Las pruebas que tienen en contra de Tony Hernández. Hablando de Tony. Sí, la fiscalía va a presentar. Y ahí, como dice, la misma fiscalía involucra a funcionarios, exfuncionarios y políticos. Eso va a estar. La fiscalía tiene esas pruebas y se supone que las va a mostrar. O sea, de este juicio dependen muchas cosas. Van a salir otras cosas. ¿Okay? Y ahí veremos, o sea, qué decisión tomarán los abogados y el mismo Tony Hernández, si se declara culpable ante las pruebas que le muestre y negocia, o se sigue manejando el juicio. Pero ahí entonces la fiscalía va a mostrar todas sus pruebas. Y ahí van a involucrar a funcionarios actuales, exfuncionarios y políticos, de acuerdo a lo dicho por la misma fiscalía.
Luego está el tema de la ley Magnitsky, Sí. que se cumple, se firmó esa ley el 14 de febrero, el 14 de agosto, perdón. ¿Cómo se investiga eso para funcionarios y hondureños involucrados en cosas? Son funcionarios del ¿Cómo lo Triángulo hacen? Norte, ¿no? El tema de Guatemala, El Salvador y Honduras. Solo El funcionarios. 14 de agosto lo firmó la ley Sí. el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, y en un plazo no mayor de 180 días, que se cumplen el 14 de febrero, tendrán que mostrarse la lista de políticos, empresarios, funcionarios, militares, que bajo dos temas, derechos humanos y corrupción. Entonces esa lista va a estar, y el Congreso se la pidió al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces tendrá que entregarse esa ¿Qué lista. tanto saben Estados Unidos? Saben todo. Así. No, totalmente saben todo. O sea, no nos engañemos, es la potencia del mundo, ¿no? Ellos saben, claro que lo saben. Hay que ver, o sea, ¿qué va a salir? Entonces ese es otro escenario que va a convulsionar el país. Y el tercer escenario es el tema que sabemos, ¿no? El tema que va a seguir con los casos que ya están ventilándose de la Maxi, el tema del caso Pandora, con las declaraciones con pruebas testificales y documentales que ha dado el testigo e imputado Fernando Suárez, que obligarán a la Fiscalía a ampliar los requerimientos fiscales. Entonces, todo eso se va a dar, o sea, más las líneas de investigación que ya ha dicho el vocero jefe de misión de la Maxi, Luis Marrey Guimaraes, que eran 11 casos, creo que había dicho, ¿no? Y se han develado, entiendo, 2 o 3, o sea, faltan más casos. Entonces, obviamente, va a ser un año convulso. ¿Qué de la estabilidad y de la gobernabilidad en esos 3 meses? Muy difícil, igual que el 2018, porque el panorama económico tampoco es muy bueno, Carlos. Y es difícil. Ojalá yo pudiese venir a un programa a decir que todos queremos esperanza para los siguientes años, ¿no? Cada vez que termina un año jugamos a la esperanza del siguiente, pero cuesta ser optimista en este momento. Hay un sobreendeudamiento. Ve lo que pasó hace un par de semanas. El Congreso aprobó un préstamo a la ENE de 6.500 millones de lempiras para pagar deuda. Sí. Esto mismo hicieron con bonos del Estado que se vencen en abril de 2020. Lo hicieron para pagar deuda. Es como que tú vayas a sacar un extrafinanciamiento de una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito. Es deuda sobre deuda. Entonces eso implica y refleja claramente la calamitosa situación económica en la que está el gobierno, aun y cuando sigue generando más impuestos y con un presupuesto que es porcentualmente mayor a la inflación año con año. Allí es donde viene el problema, ¿no? ¿Cómo vamos a recorrer esos recursos? O sea, ¿de dónde vamos a pagar? Entonces, si tú tienes una crisis social, una crisis política y le agregas una crisis económica, obviamente la inestabilidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, pero hablemos de la inestabilidad política. Es decir, todavía no podemos percibir que no hay un sentido de responsabilidad por parte de la clase política. Sí, no. Y te doy un ejemplo, el tema de las reformas electorales. Sí. Lamentablemente ese informe técnico, estudio, lo que sea, donde el Congreso pagó $250,000 de recursos del Estado, Sí. ¿okay? Bastante pobre. O sea, ese estudio que entregó la OEA, bastante pobre, no toca los temas torales y sensitivos. Ejemplo, la segunda vuelta. Nosotros en el diálogo hicimos esa propuesta como partido, incluía la segunda vuelta y difícilmente vamos a ver porque el Partido Nacional no quiere la segunda vuelta. En el diálogo el Partido Nacional la condicionaba. Ellos decían, podemos aprobar la segunda vuelta si nos aprueban la reelección, la reglamentación de la reelección, y obviamente eso era innegociable, puesto que no se puede reglamentar lo que es ilegal. Pero
Ya Manuel Zelaya Rosales, tengo entendido, he visto algunas declaraciones en los medios de él, que dice que Libre no va a apoyar ninguna reforma electoral que no contenga la segunda vuelta. Y en ese punto estamos de acuerdo con el Partido Liberal. Nosotros igual no apoyamos una reforma electoral que no incluya la segunda vuelta. Hágame el favor, páseme eso por aquí. Bien, ahora, ¿qué implica para usted o para el Partido Liberal esta situación que se avisora? Estos 3 meses de los que usted nos habla. Un desafío, pero albergo esperanzas. ¿Cómo enfrentarlo? En la votación última, que fue referente a la aprobación del presupuesto nacional, obviamente era un punto importante para el país y para el partido, y la gran mayoría de los diputados liberales, creo que 5 o 6, no siguieron el tema de votar en contra del presupuesto. Entonces eso ya avisora, ¿no? Genera una esperanza de que los diputados del Partido Liberal van a llevar una línea más acorde a las verdaderas necesidades del pueblo hondureño, y en este caso de las reformas electorales, ¿no? Entonces yo veo que el partido va a tener posiciones concretas, específicas y acorde a lo que el país realmente necesita. Y en este caso de las reformas electorales, el país requiere de verdad reformas estructurales, no podemos seguir. Una de ellas la segunda vuelta. Entonces, todos estos problemas que estamos viviendo en el país, con presidentes que pueden ser electos con 25 o 30%, es inaceptable, ¿no? ¿Qué hay del apoyo del liberalismo para este Consejo Central Ejecutivo? El apoyo el que tengo, y es el que nosotros establecemos con las autoridades del partido, con los consejos departamentales, con los consejos locales, con los consejos municipales. Ese es el apoyo que se recibe de las autoridades electas y del liberalismo, de la base en general. O sea, reitero, esa es la parte fuerte que tiene. Estamos en contra con unas fuerzas oscuras del partido que siempre han existido, que tienen influencia en medios, que tienen un poder mediático, y bueno, lo entendemos, pero el liberalismo está en cada uno de nosotros, en cada casa, en cada pequeño municipio. Ahí es donde está el verdadero liberalismo. ¿Siente usted que realmente Luis Zelaya va a terminar su periodo ahí como presidente del No, Consejo? desde el 27 de noviembre del año pasado, cuando acepté que Salvador Narral había ganado las elecciones, créeme, antes de decirlo, 5 dirigentes de los grandes me llamaron para que no dijera eso. Pero dije que no, porque quien había ganado era Salvador Narrala. Y a partir de ahí... ¿Por qué lo hicieron? Porque querían, obviamente son los que han estado plegados al Partido Nacional, ¿no? Y tienen compromisos y no son dueños de su voluntad. Y bueno, yo los entiendo. ¿Afectan al Partido Liberal? Sí, claro que sí, porque son los que promueven ese maridaje con el Partido Nacional. Bueno, yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Es un partido que, ojo, los dirigentes actuales, ¿no? Es un partido corrupto, es una organización criminal, básicamente, de acuerdo a la DEA. O sea, eso es lo que establece, ¿no? Entonces, ¿quién quiere tener un maridaje con personas que están cuestionadas? Yo no. Entonces, allí es donde viene el problema, ¿no? Y si no eres dueño de tu propia voluntad, sino que tienes que ir de acuerdo a los compromisos que adquieres con el partido de gobierno, pues obviamente te alejas, ¿no? Te alejas de la doctrina del partido, de la esencia, te alejas del pueblo, te alejas de los intereses de la gente y cuidas tus propios intereses. Y ahí es donde viene ese encuentro entre posiciones diferentes, ¿no? Entonces el partido, y desde ese 27 de noviembre, pues dijeron que iban a hacer una convención extraordinaria y que nos iban a defenestrar, y están en eso. O sea, ¿por qué no lo hacen? Porque no tienen la gente.
porque los convencionales están de acuerdo y las autoridades del partido están de acuerdo con la línea que mantiene el partido. Ese criterio y esa medida que tiene el pueblo hondureño sobre Luis Zelaya de ser un hombre transparente, correcto, que no es corrupto. Lo han tratado de... recuerda que cuando tú tienes prestigio, entonces tratan de minimizarlo y tratan de desprestigiarte, y lo van a tratar de hacer y van a seguir haciéndolo de una forma baja, ruin, ¿no? Pero bueno, ese es el costo. O sea, yo no me voy a dejar chantajear. Pero son liberales y hay que buscar la unidad. Sí, pero no puedes... la unidad no puede ser a cualquier costo. Hay muchos chats de liberales y hay uno que dice que la unidad debe ser sin condición y aceptar a todos. Difiero. Porque no puedes estar en un entorno con gente que no comulga con los principios de tu propio partido, ¿no? A la introducción de este programa, don Luis Zelaya, yo dije que el año de la unidad entre liberales va a ser próximo, pero con unidad y lealtad. Así es, lealtad a los principios, no una persona. No solamente la unidad. Es lealtad, unidad con lealtad. Lealtad a los principios del liberalismo. Lealtad a la doctrina del partido. Lealtad a los estatutos que todos, absolutamente todos los que pregonamos ser miembros del Partido Liberal, juramos cumplir y hacer cumplir. O sea, aquellos que no se rigen bajo esos parámetros, pues no son parte de la unidad, porque no quieren. Y eso funciona en cualquier aspecto de la vida, Carlos. Sí. O sea, si alguien va a ser miembro de una iglesia, sea cual sea esta, pues se va a regir bajo esas normas. Y quien no quiere, pues no. O sea, bueno, quiero que dialoguemos un rato sobre, yo siempre insisto, en la gente joven de este país, sí, que tiene aspiraciones, que puede estar defraudada, que lo único que piensan es también salir. Es decir, la situación es muy difícil. Hicieron una encuesta que a mí me llamó, creo que al primer semestre de este año, y decían que niños de 10 años, o sea, su aspiración era irse del país. Sí. Niños de 10 años. Un estudio que sacaron ahí de educación, no puede ser, no puede ser que los niños de nuestro país, su futuro, sepan que no está en Honduras, sino que está afuera, ¿no? Entonces hay que luchar para que nuestros jóvenes, nuestros niños tengan esperanza y que entiendan que si juntos trabajamos por el bien de Honduras, nosotros vamos a sacar adelante el país, nadie más, nosotros. O sea, no le podemos pedir ni a Estados Unidos, ni a la comunidad internacional, ni a nadie que saque el país adelante por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. Muy bien, estimados amigos, estoy dialogando con Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, y hemos hablado pues de lo que implica para el partido el próximo año, la unidad entre liberales. Continuamos en esta emisión de Carlos Riedel Presenta, dialogamos con el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, don Luis Zelaya. Bienvenido, Brian Vázquez, gracias nuevamente. Muy buenas tardes, don Carlos, al igual que a su distinguido invitado a esta hora de Carlos Riedel Presenta. De inmediato vamos a dar lectura a las participaciones que nos llegan ya a través del WhatsApp de HRN. La primera participación que nos llega es de Emiliano Ruiz y nos dice: buenas tardes, licenciado Riedel. Como liberal tengo mis convicciones claras y estoy de acuerdo con la forma que se está dirigiendo el partido actualmente. ¿Qué pasa con los viejos líderes del partido? Perdieron la fe en que el partido vuelva al poder y muchos han preferido hacerse a un lado o atesorar grupos de poder para negociar. Consulta, ¿qué se está haciendo para atraer a las milicias jóvenes? Ese punto es claro, o sea, trabajar con la juventud. Hoy los jóvenes son los que menos creen en la clase política, en los que menos creen en los partidos políticos, y es un reto no solo para el Partido Liberal, es para todos los partidos políticos atraer a los jóvenes. Vamos a iniciar o estamos ya en un proceso de formación. Hemos establecido una plataforma tecnológica para llegar a cada uno de ellos, porque ahora los jóvenes, recuérdense que son más tecnológicos de lo que eran hace 10 años, ¿no?
Bien, tenemos participaciones y nos dice por acá, ese señor Zelaya se repaseó en nuestro gran partido liberal, dividió en vez de unir, es un seguidor de Nasrallah y quiere desaparecer al partido. ¿Siente usted que tiene alguna responsabilidad en esta división? No, de ninguna manera. Yo respeto la opinión, pero no soy seguidor de Nasrallah. No sé. El tema es que él ganó las elecciones. O sea, si otro hubiese sido el que ganara las elecciones y lo hubiese hecho de forma transparente, yo hubiese sido el primero también en decirlo. ¿Hay un sector del partido que no está de acuerdo con esa declaración suya? Sí, varios, o sea, particularmente del lado oscuro. Y me llamaron, te lo digo, Carlos, me llamaron para decirme que no dijera. Y porque perdíamos la capacidad de negociar con el Partido Nacional. O sea, a eso están acostumbrados. Y no, yo no voy por ese esquema. Para mí ganó Salvador Nasrallah. Luego vinieron, para mí era imposible, con un 70% escrutado, cambiar la tendencia con 5 puntos de diferencia. Y mi razonamiento coincide con el de la OEA, coincide con la Universidad de Georgetown, con el Economics, o sea, es que es imposible. Ahora, se cayó el sistema y todos vivimos lo que se vivió y cambió. Pero si tú le preguntas a la gente si cree que realmente Juan Hernández ganó las elecciones de forma transparente, ahí están las encuestas. O sea, más del 80% dice que no. ¿Ganó Salvador Nasrallah? Sí, para mí ganó Salvador Nasrallah. Pero yo no quería que ganara Salvador. Esa es la verdad. Yo quería ganar yo, pero la gente votó por Salvador y punto. Pero eso no me hace seguidor de. O sea, decir la verdad a veces es difícil. ¿Okay? Pero lo tienes que hacer. Porque la esencia de la democracia es respetar la voluntad soberana del pueblo. Cuando incumples eso, vivimos lo que estamos viviendo. Esa es la realidad. Hoy cuando buscamos la unidad del Partido Liberal, ¿usted quiere a Salvador en ese planteamiento de unidad de los partidos políticos de la oposición? No del Partido Liberal, porque Salvador no es liberal. Pero sí en cuanto a la unidad de la oposición en Honduras. Y claro, Salvador es un actor importante en ese proceso de unidad de la oposición en Honduras. Bien, continuamos con más participaciones y nos siguen entrando las participaciones de los radioescuchas. Dice por acá, buenas tardes, saludos a Luis Zelaya. Las buenas personas que amamos a nuestro país lo vemos a él como una opción para que dirija el destino de esta nación. Pero ¿qué va a hacer con esa gran muralla que se opone a su persona simplemente porque tienen negocios con el Estado? A lo mejor tienen miedo de que sus negocios millonarios se les caigan. Esos no son liberales, esos son oportunistas, se venden al mejor postor. Consulta, ¿será que puede unirse con Salvador? Fíjate, ahí hay dos cosas. O sea, esa muralla que se opone a mi persona, o sea... ¿Así lo percibe usted? Sí, de alguna forma, pero lo que queremos nosotros es un país donde prive la meritocracia. Que el que pueda hacer un buen negocio lo haga y que gane réditos y que le vaya bien, pero que todos tengan las oportunidades. Un país más próspero, más justo, más solidario, de oportunidades para todos, privilegios para nadie. Pero si obviamente eso implica ceder en tus convicciones, va a ser difícil. El tema de unirse con Salvador, la unidad de la oposición debe darse. Y Salvador, reitero, es un actor fundamental de la oposición. ¿Qué hay de esa plataforma que pide la renuncia del presidente de la República? Ahí vamos, son varios actores. Primero tenemos la plataforma social ciudadana y luego tenemos la convergencia contra la dictadura. Ahí está el padre Melo, está Salvador, está Nelson Ávila, Russell Tomé de Libre. Hay varios actores. Están nosotros como del Partido Liberal. Está en la medida en que esta oposición se una, la verdadera oposición se una, y establezcamos un proyecto de país, creo que las posibilidades de cambios reales en Honduras están cerca. ¿Qué tanto cuesta esa unidad? Es difícil, porque hay muchos intereses y hay muchos políticos tradicionales, por no decir otra palabra, ¿no?, que lo que buscan es su propio interés, aún dentro de la oposición. Pero si logramos deponer intereses
particulares, intereses personales, y anteponemos de verdad los intereses del país, hoy en esta coyuntura en que el país sufre bastante, creo que hay esperanza para Honduras. Bien, continuamos con más participaciones y nos dice por acá otra participación. ¿Por qué Luis no expresa que además de los cachiros, Gianni Rosenthal y Janken Rosenthal también se declararon culpables? Hay que ser objetivos y completos en los planteamientos. Tenemos más participaciones. Y nos Perdón, dice por pero acá. ahí difiero de lo que está diciendo la persona. Yo ni mencioné nombres. Yo dije que todos los que están acusados en el caso Cachiro empiezan declarándose culpables y terminan empiezan declarándose inocentes y terminan declarándose culpables cuando la fiscalía presenta las pruebas. Y el más reciente era el caso de Freddy Nájera, del Partido Liberal. Entonces, o sea, están tergiversando yo no di nombres, y yo digo a todos, indiferentemente del partido. Bien, continuamos con más participaciones y nos dice, el problema es que nunca se miran los resultados favorables al país en las áreas que se mencionan. Más participaciones y nos dice por acá, buenas tardes don Carlos, el trabajo que hace don Luis con el partido era necesario. Es como comprar una casa y darse cuenta que los cimientos están llenos de termitas. Debe remover las piezas podridas, el nido de gusanos para poder construir una estructura que sea sólida. Siga adelante, las manzanas podridas deben ser removidas y desenmascaradas. Difícil esa... Bueno, bastante fuerte la analogía, sí. Pero bueno, es un Muy poco. bien. ¿Tenemos más? Se nos quedan bastantes participaciones, don Carlos. Bien. Gracias, Brian. A ustedes, estimados amigos, gracias también. Nos quedan varias preguntas, pero tengo que cumplir con unos compromisos y seguimos dialogando con Luis Zelaya. Continuamos. Me acompaña don Luis Zelaya, ingeniero Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Los problemas van a continuar para el país. Tengo entendido que usted no avisora que en este gobierno se pueda encontrar una salida. Sí, va a ser difícil. Los próximos 3 meses van a ser cruciales. Sí. Ojalá que nuestra institucionalidad soporte ese embate que viene, pruebas duras para la institucionalidad del país. Hablemos de eso, de pruebas duras para la institucionalidad del país. Sí, el tema... ¿Cuáles son los cómo podemos, señalamientos? Sí, lo estamos viendo, el tema de la incautación de los bienes de Tony Hernández, o sea, lo vimos, ¿no? El tema de cuando presente la Fiscalía las pruebas que tiene en su poder, y cuando involucra funcionarios, exfuncionarios, cuando involucra políticos, entonces la gente va a decir, ¿qué hizo ¿Usted tiene conocimiento de algo más que no podamos conocer sobre ese caso? Me reservo, Carlos. O sea, el tema es que van a venir y cuando te des cuenta que el sistema aquí no funcionó, y cuando te empieces a hacer preguntas de por qué no funcionó, porque en el caso específico de Tony Hernández, la DEA, de acuerdo a la DEA, al menos 14 años, Carlos. O sea, y a mí nadie me va a convencer que su hermano Juan Hernández no sabía nada. Si el hombre, un presidente, es la persona mejor y más informada de un país, sea cual sea este. Él preside el Consejo Nacional de Seguridad. Ahí está el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía, el fiscal general, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Congreso Nacional, y no sabía nada. O sea, a mí absolutamente nadie me va a poder convencer de que Juan Hernández no sabía de las actividades ilícitas de su hermano, si es que se prueban, porque hay que probarlas, porque el principio de inocencia debe prevalecer. Entonces, esas pruebas, y cuando veas que estas personas acusadas con pruebas, con evidencias dadas por la Fiscalía de Nueva York, aquí no tienen ningún caso pendiente, entonces van a haber preguntas sobre la mesa. ¿Por qué no se hizo? ¿Quién lo encubrió? O sea, eso va a ser una prueba dura para nuestro propio sistema judicial, ¿no? ¿Está preparada la oposición en caso de una situación que se tenga que presentar para una, ¿qué podríamos decir? ¿Para una junta o para...? Sí, desde la plataforma social ciudadana lo hemos planteado, que él debe renunciar. Si Juan Hernández tiene un mínimo de dignidad y con lo que se viene, deberá renunciar. Y como manda la Constitución, que uno de los designados
sea quien lo sustituya. Sería Ricardo Álvarez. No necesariamente. La Constitución, el designado no hay 1, 2 ni 3. Es cualquiera de los 3 designados. Alguien habla ahí y dice que puede ser el presidente del Congreso. Si renuncian los 3 designados. O sea, pero la primera línea de sucesión son los designados. Y luego integrar un gobierno, hacer un gobierno de integración nacional como manda el artículo 5 y establezcamos un verdadero plan de país. Usted como presidente del Consejo Central Ejecutivo, el partido de oposición, ¿siente usted apoyo del sector empresarial ante esta situación de crisis que usted habla? Yo creo que el sector empresarial está preocupado, está dubitativo. Obviamente ellos abogan por la estabilidad, pero ellos tienen que entender, y ya lo están entendiendo, que la incertidumbre en la que hemos tenido este 2018 y que se sumará el 2019 si no tomamos acciones, obviamente afectarán la economía y les afectará a ellos, a todos, ¿no? Entonces, a nadie, absolutamente a nadie le conviene un ambiente de ingobernabilidad, de inestabilidad y de incertidumbre. Yo le digo al pueblo hondureño, miremos lo que está pasando en un país vecino, la represión que se está dando a los medios de comunicación, a la prensa independiente. Eso está a la vuelta de la esquina. ¿Hay alguna responsabilidad en la cual, en esta crisis que está viviendo Honduras, por parte de las Fuerzas Armadas? Todos tenemos responsabilidades. Todos somos corresponsables de lo que se está dando en el país y por lo tanto, como todos somos corresponsables, todos tenemos que dar nuestra mejor, desde nuestra trinchera, tenemos que dar nuestras mejores acciones, llamémosle, para mejorar la situación del país. Le agradezco mucho haberme permitido pues hacer el último programa de este año. No, muchísimas gracias, don Carlos. Agradecido con usted. Un saludo a todo el pueblo hondureño. Si bien es cierto, o sea, el país enfrentará tiempos difíciles en el 2009, pero mantengámonos unidos, que la verdadera oposición se una. Hay soluciones, claro que hay soluciones, y mientras exista esa esperanza, Luis Zelaya, el Partido Liberal, los buenos hondureños debemos unirnos, nacionalistas, liberales, independientes, de libre, de los que sean, para buscar un mejor país. Que el 2019 sea un buen año para todos nosotros, particularmente para Honduras. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Un saludo, un abrazo fuerte. Dios lo ama. Y a ustedes también, estimados amigos. Yo los espero hasta en enero. Hasta el otro año. Hasta el otro año, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Deseo mucha paz, tranquilidad. Optimistas siempre. Amantes de sus familias, protegidos. Y a luchar por las cosas buenas de este país. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.